Muy buenas noches a todos los presentes. Van a disculpar por la demora. Tenía unos pequeños inconvenientes el doctor, pero ya se encuentra en sala. Nuevamente, la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Esta noche vamos a continuar con el desarrollo del módulo correspondiente. Así que, doctor Flores, la plataforma es suya. Buenas noches a todos, gracias doctor. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el módulo, vamos a iniciar con el módulo de lo que es patología cardiovascular. El tema de hoy es un poquito largo, vamos a hablar sobre todo lo que es el tema de síndrome coronario, que es tal vez una patología que se ve con mucha frecuencia y además que tiene mucha complejidad al momento de valorarlo, porque tiene muchas cosas que la cual hay que saber descartar, saberlas diferenciar de todas las otras patologías. Entonces, con esta introducción vamos a empezar a hablar sobre lo que es el síndrome coronario agudo, que tiene se evidencia mucho, sobre todo en nuestra población. Ya. ¿Se puede ver la presentación, perdón? Sí, se ve, doctor. Ya. Bueno, vamos a hablar hoy día sobre el síndrome coronario agudo, que es la patología un poquito más, bueno, está en aumento su frecuencia y además que es la causa de fallecimiento, de mortalidad más alta que se ve a nivel mundial. Esta patología pues ha ido teniendo su estudio desde más o menos unos 50 años, en las cuales ha ido haciéndose definiciones de varias oportunidades hasta el día de hoy, enfocándonos sobre todo en lo que es el infarto agudo de miocardio. Ha ido tomando la cuarta definición, la cual vamos a ir desglosando durante la clase. Bueno, pero en conjunto tenemos que saber qué es el síndrome coronario. Pues el síndrome coronario solo es un grupo de signos y síntomas, el cual va a englobar todo lo que es un proceso isquémico del miocardio, donde se va a caracterizar sobre todo, donde nosotros vamos a tomar como elementos laboratoriales que son los biomarcadores, que son las troponinas, las cuales pueden ser ultrasensibles o sensibles, pero su relevancia en el diagnóstico de un síndrome coronario es la elevación del 20% de la línea basal de supersentir arriba del 99%. Entonces, ahora, antes el síndrome coronario o el infarto agudo del miocardio, solo se le tomaba muy en cuenta lo que era lo que es los cambios electrocardiográficos y la clínica, pero hoy en día ahora se toma muy en cuenta lo que es, y es uno de los pilares fundamentales del diagnóstico, lo que son los biomarcadores. Lo que más representa acá son las troponinas. Bueno, además de esto se quiere que eh, englobar lo que son signos y síntomas de isquemia miocárdica aguda, el cual sobre todo se va a representar por el dolor. Bueno, antes se hablaba de un dolor torácico típico y característico del infarto agudo de miocardio, pero ahora con la última definición y los últimos estudios que se han dado hasta el 2023 se habla de un dolor torácico y un dolor cardíaco, que las diferencias entre ambos es muy importante porque el dolor torácico va a ser representado por varias patologías. Podría ser un síndrome aórtico, una neumonía, un proceso pleural, una mediastinitis. Entonces son varias patologías que pueden producir este dolor. Pero ahora que se habla de un dolor cardíaco, es aquel dolor que va a ser característico y típico de un sufrimiento del miocardio, que va a ser sobre todo un dolor que se va a localizar retroexternar de tipo opresivo, el cual va a ser muy difuso, que se va a irradiar sobre toda la región del hombro, de lo que es la región cervical y extremidades superiores, no así como antes se decía que solo era la extremidad superior izquierda. Ahora se indica que puede ser un dolor que se puede ir a ambas extremidades.
Además de estos, lo que se tiene que ver igual son los signos vegetativos que pueden presentar los pacientes. O sea, no se puede acompañar de náuseas, vómitos, de, relajación de esfínteres, presentación de deposiciones líquidas. Entonces, engloba otros síntomas más, los cuales van a ser sobre todo de la parte vegetativa, el cual la persona no puede controlar estos síntomas. Otras características más importantes que se van a añadir son estos, son sobre todo el electrocardiograma. El electrocardiograma tiene que indicar sobre todo los cambios electrocardiográficos de un evento isquémico nuevo. Esto habla de esta manera porque antes, bueno, nosotros podemos tener pacientes que hayan sufrido un evento isquémico y en los cuales electrocardiográficamente se pueden evidenciar ciertas secuelas. Entonces, por esas circunstancias que se indica que el infarto agudo de miocardio eh, tiene que ser la evidencia de nuevas alteraciones electrocardiográficas al momento de su valoración. Otro también es la presencia de Qs patológicas. Tal vez hay un poquito eso de confusión o es un poquito complejo identificar estos Q patológicas, pero mientras lo desarrollamos la clase vamos a tratar de describirlos así para que todos nos podamos identificar lo que es una Q patológica. Y otro sobre todo son las evidencias en las proyecciones de imagen de una nueva pérdida del miocardio viable o de una nueva anomalía en la región de movimientos de la pared. ¿Esto a qué se debe? O sea, cuando un paciente sufre un evento miocárdico por un evento isquémico del miocardio, pues se evidencia lo que es una muerte celular. Entonces, las regiones donde se va a evidenciar la obstrucción, el flujo y además que no se va a tener una irrigación de esa zona, lamentablemente las células van a pasar por un proceso de lisis tumoral. Entonces ahí es donde se va a evidenciar lo que es la hipocinesia, ¿no? Global. Se va a evidenciar que un segmento de células que son irrigadas por la arteria obstruida no van a presentar esa contractilidad al momento de valorarlas por la ecocardiografía. Se va a dar una hipocinesia o hasta una acinesia, donde la pared ya no va a haber un movimiento en la sístole y diástole, lo cual se va a traducir sobre todo cuando estemos frente a una cinesia, una muerte global de las células de esa región irrigada. Y esto va a ser sobre todo ya una indicación de que el paciente ya el cuadro ha sido evolucionado, entonces no va a ser un paciente al cual va a ser dirigido lo que es la reperfusión. Otro también, y lo que es más importante, el cual debería ser el gol estándar del diagnóstico, es la identificación de trombos coronarios por una angiografía que incluye sobre todo unas proyecciones de imagen intracarotidias o en la autopsia. ¿A qué refiere? O sea, que el diagnóstico, pues como es un diagnóstico sindrómico, es algo que engloba muy en general cierto grupo de patologías. Entonces nosotros para darle un nombre y apellido a la patología a la cual nosotros nos estamos enfrentando, el diagnóstico o el método GOL estándar de diagnóstico va a ser la angiografía coronaria, donde se va a evidenciar la arteria obstruida y sus cambios, además de la contractividad del miocardio. Entonces, lo más importante nosotros con el cual tenemos el diagnóstico definitivo es a través de la angioplastía que se les realiza a todos los pacientes. Bueno, el síndrome coronario se va a clasificar sobre todo en dos presentaciones, un síndrome coronario con elevación del segmento ST y el que no va a presentar elevación del segmento ST. Ahora, en esto, sobre todo en el síndrome coronario con elevación del segmento ST, pues ya se habla de un infarto agudo de miocardio. Pero lo que es en el síndrome coronario sin elevación del segmento ST, pues engloba igual el infarto agudo de miocardio y la angina inestable como patologías agudas, pero aún esto se adhiere lo que es la patología estable, la cual es un cuadro recurrente de dolores precordiales que van a intensificarse con la evolución del cuadro. Eso va a ser en años.
y no va a ser una patología de emergencia. Lo que sí para nosotros son muy importantes son el infarto agudo de miocardio y la angina inestable. El infarto agudo de miocardio, pues por sus a través de del electrocardiograma, pues se va a ir diferenciando en dos tipos, uno que es el tipo Q, el cual debería ser característico que todos los infartos deban presentar una Q patológica, y aquellos que van a ser tipo no Q. Esto a qué se va a referir, sobre todo a lo que son ya alteraciones del segmento ST o los cambios a nivel de la T, o también puede ser un infarto indeterminado. Eh, ¿Cómo va a ser un infarto indeterminado? Pues va a ser un infarto el cual va a tener biomarcadores positivos la clínica, pero no va a haber una alteración electrocardiográfica de dos derivaciones contiguas en el electrocardiograma. Entonces, no vamos a tener realmente cuál es la cara afectada del síndrome coronario. Entonces, por eso es que se indica como un infarto indeterminado, donde no vamos a tener la cara a la cual está afectada o la arteria cual debería estar afectada, según el electrocardiograma. En el caso del tipo ST, pues va a haber un supra o infradesnivel del segmento ST, que tienen que tener ciertas características. Eso más adelante lo vamos a desglosar. Y el tipo T, pues donde se van a evidenciar unas T's picudas, unas T's las cuales van a ser eh, más grandes que en comparación al complejo QRS. Se van a evidenciar además también lo que son T's invertidas. Entonces, todos esos van a ser característicos de un síndrome coronario de tipo T. En abajo se evidencia lo que es, bueno, se muestra lo que son las diferentes presentaciones, sobre todo con el estudio de las troponinas, donde se va a evidenciar lo que es el alto y el bajo riesgo. Sobre todo los que son de bajo riesgo van a ser la angina inestable. ¿Por qué? Porque la angina inestable es aquel evento donde no se va a evidenciar o no se va, bueno, no se va a evidenciar a través de los biomarcadores como un proceso isquémico. Podría ser solo un proceso por espasmo, por una bradicardia. Entonces son varias cosas que puede presentar una angina. En el caso de un síndrome coronario con o sin elevación de segmento de ST, ya se va a evidenciar lo que es a través de la elevación de las troponinas como una lesión isquémica en el miocardio, y además la lisis de los miocardiocitos. Entonces, esto es muy importante saberlo clasificar al síndrome coronario. En primera instancia se va a clasificar un síndrome coronario con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST. El síndrome con elevación del segmento ST se habla propiamente de un infarto agudo de miocardio, donde se va a evidenciar los cambios electrocardiográficos, la elevación de las troponinas y la clínica típica de un dolor torácico. Mientras que en el síndrome coronario sin elevación de segmento ST, pues va a haber dos grupos, los cuales va a ser el infarto agudo de miocardio y la angina inestable. ¿Esto para qué nos permite clasificarlo de esa manera? Para poder tener una conducta muy adecuada y dirigida a la patología que nosotros que estamos frente. Entonces, esto es lo que más tienen que importarles. ¿Para qué nos permite clasificar? Para tomar la conducta al frente del paciente. Así nosotros vamos a ver qué tratamiento darle al paciente y va a ser más dirigido, porque esta patología lo que se trata es de resolverlo lo más antes posible y para evitar cualquier daño a nivel de las células del miocardio. Ahora, la epidemiología va en ascenso según la edad. Sobre todo esto se dice que mientras una persona llega a los 45 años, tiene mayor riesgo de un infarto de miocardio, pero a esto también se tienen que adherir lo que son los factores de riesgo. ¿Qué factores de riesgo nosotros debemos investigar al momento de valorar un paciente? Son sobre todo lo que son antecedentes heredofamiliares. En pacientes jóvenes que tengan una edad menor a 40 años, es muy importante investigar lo que es si su familiar si tuvo algún familiar quien haya sufrido un infarto de miocardio que sea menor a los 55 años, o que haya tenido una muerte súbita, la cual no ha sido
su familiar haya fallecido por una muerte súbita, menor a los 55 años. También es importante saber otras patologías, las que son muy prevalentes: la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, las dislipidemias y también algún proceso miocárdico. Acá en Bolivia, lamentablemente, tenemos mucha incidencia de enfermedad de Chagas, entonces es algo igual que nosotros debemos investigar. Otra y otra cosa importante que nosotros tenemos tener en cuenta es igual lo que es la incidencia. La incidencia se ve que es más elevada en varones que en mujeres, siendo 3-1, 4-1 los cuadros más frecuentes en varones que en mujeres, sobre todo en estos pacientes que son menores de 60 años. Y además que esto es muy importante, que en las mujeres, bueno, recalcar que en mujeres el cuadro de infarto agudo de miocardio se va a presentar con sintomatología típica, no tanto así como un dolor precordial. Más que todo las mujeres refieren una molestia, una sensación de pesadez, o lo atribuyen más a un otro dolor vegetativo, como un dolor, una cefalea, lo que es náuseas, vómitos, vértigo. Entonces esa es la presentación, sobre todo, que de forma típica que se puede presentar. Ahora, la fisiopatología. eh, ¿qué, qué- ¿Qué debemos saber de la fisiopatología? Pues que lo principal, o la causa de todo el síndrome coronario, se va a deber a un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. ¿Y esto cómo se da? Pues nosotros tenemos un sistema de irrigación a nivel cardíaco, donde se va eh, nutrir a través de oxígeno a través de dos troncos principales, lo que es el tronco, lo que es la coronaria derecha y la coronaria izquierda, que cada uno va a presentar sus ramas que van a ir aportando el oxígeno a las diferentes cavidades del corazón. Entonces, ¿qué pasa? O sea, lo que se da en un infarto agudo de miocardio es la disminución de la luz del- de la arteria coronaria, de sus ramas, las cuales va a imposibilitar el aporte de oxígeno al miocardiocito. Entonces, ¿qué se va a producir? Sobre todo la principal causa de un infarto agudo del miocardio, un síndrome coronario, pues es sobre todo la presencia de un trombo intra- intracoronario, el cual va a limitar lo que es el flujo sanguíneo, o va a obstruir en su totalidad, así lo que va a producir una ausencia del flujo sanguíneo, y va a producir una disminución del aporte de oxígeno. Entonces las células van a llegar a un proceso anaerobio, donde las células, por la falta de aporte de oxígeno, van a empezar a tener su muerte celular. Y que además, ¿qué pasa? O sea, cuando ya se produce un trombo y se empieza a requerir lo que es el aporte de oxígeno, para poder producir una circulación colateral, se va a producir un espasmo focal. Entonces, a nivel del área donde se produce la lesión, se produce un espasmo de las otras arterias colaterales, las cuales van a disminuir su flujo para poder incrementar su presión, y así poder irrigar a todas las células. Pero ese flujo lamentablemente disminuye la parte de las células que transporta el oxígeno, y va a aumentar sobre todo la lesión a nivel del miocardio. Y esto que también a qué se debe, sobre todo, es la ruptura de las placas ateromatosas, las cuales se pueden hacer por erosión, una, por una ruptura de la adherencia. Entonces estos van a ir a producir una obstrucción de la arteria, y así produciendo un desequilibrio entre el aporte y la demanda de oxígeno. Y al final lo que termina es, pues, en el aumento de la demanda de oxígeno. El corazón trata
bueno, trata de compensarse aumentando el latido cardíaco, haciendo una mayor contractilidad, la cual por todo eso va a ser contraproducente, ya que el corazón, es muy importante saber esto, que el corazón se nutre en la diástole, entonces es el periodo donde el corazón se relaja. Y entonces, como hay una relajación, pues el corazón se ve más expandido y no llega de forma adecuada la nutrición a las células. Entonces, esto es un círculo vicioso, se podría decir, o una retroalimentación positiva, la cual va a producir más la lesión a nivel del miocardio. Y así entonces el corazón llega a tener una isquemia, la cual puede ser irreversible. Si es que este cuadro se prolonga más de 20 minutos, pues se dice que ya tiene un 50% de riesgo de que la muerte celular ya se ha producido en su mayoría. Entonces es lo que nosotros debemos buscar hacer, de que en nosotros el tiempo más oportuno se puede hacer la reperfusión a nivel de la arteria obstruida. Entonces es bien importante saber la fisiopatología para poder determinar nuestra conducta y así saber los tiempos de abordaje con el paciente. Ahora, el infarto agudo del miocardio en la última definición, pues lo han ido clasificando en cinco tipos de infarto agudo, el cual lo va clasificando del 1 al 3 en lo que son el infarto agudo del miocardio de tipo clínico y lo que son el infarto agudo de miocardio tipo 4, el cual se subdivide en tres grupos, se va a relacionar sobre todo con la angioplastía o con la intervención percutánea carotidia, o perdón, coronaria. Y el tipo 5 es el que se va a presentar en pacientes posoperados por un bypass o una cirugía cardíaca de revascularización. Ahora, cada uno tiene su tipo de presentación. El infarto agudo de miocardio de tipo 1, pues es el que se va a caracterizar por un accidente de placa, donde se va a presentar una obstrucción del trombo, así disminuyendo la luz de la arteria. En- Esto sobre todo se da en pacientes que presentan una patología ateromatosa, en la cual los pacientes generan varios trombos, los cuales se van a ir adheriendo, o perdón, se van a ir erosionando y van a llegar a obstruir cualquier luz de las arterias coronarias. En el caso del tipo 2 de un infarto agudo de miocardio tipo 2 es aquel, bueno, es el más común y el que tiene un 60% de presentación, que se da sobre todo un desequilibrio en la oferta y demanda de oxígeno. Esto, ¿a qué, a qué se debe? O sea, que el corazón, pues por alguna causa, podría ser sistémica o por alguna causa cardíaca, se va a producir una disminución del aporte de oxígeno, donde en el caso de las anemias, pues el paciente no va a contener lo que es el suficiente volumen de eritrocitos, los cuales van a transportar el oxígeno y por la demanda de las células, pues de los miocardiocitos, las células, los glóbulos rojos no van a poderle dar el aporte que requiere. Entonces, en un momento no va a llegar a tener una buena perfusión y se va a producir lo que es un infarto. Ahora, en el caso de la fiebre es un proceso que es hiperdinámico, que aumenta sobre todo la frecuencia cardíaca, puede aumentar la frecuencia, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, puede aumentar el catabolismo intracelular. Entonces, esto va a producir de que en el miocardio igual se produce una miocarditis o cualquier otro evento, sobre todo en procesos sépticos, y eso va a condicionar a que se produzca un, un infarto. En el caso igual de las taquiarritmias, pues la frecuencia cardíaca va a elevarse tanto que como el periodo de nutrición de las células es en el periodo diastólico, pues por el aumento de la frecuencia no van a tener una adecuada nutrición y el paciente va a transcurrir con una parada cardíaca, puede producir con un infarto agudo de miocardio. Entonces son muchas las causas
en el tipo 2, por eso es que es la presentación más frecuente, siendo más del 60% de los cuadros de infarto agudo de miocardio. Ahora, en el caso del infarto agudo de miocardio de tipo 3, pues les podríamos decir que es la muerte súbita. ¿A qué nos referimos con muerte súbita? Es la presentación de menos de 24 horas donde un paciente va a presentar un dolor cardíaco, el cual se va a acompañar por una arritmia que podría ser sobre todo una taquicardia ventricular, y posteriormente el paciente es encontrado con la ausencia de signos vitales. Esto este tipo sobre todo el tipo 3 pues es un periodo en muchas circunstancias de un problema médico legal. Entonces nosotros tenemos que tener muy bien definido lo que es la muerte súbita. Hay muchas definiciones, las cuales son por diferentes sociedades, pero la AHA lo define sobre todo como un, un evento de 24 horas donde el paciente antes de las 24 horas se lo encuentra lúcido, sin compromiso de falla de bomba, sin compromiso neurológico, que dentro de las 24 horas aparenta presentar manifestaciones cardíacas, sobre todo que dice un dolor torácico con los signos vegetativos, y al momento de su valoración el paciente presenta ausencia de signos vitales, y en el laboratorio se evidencia lo que es aumento de las troponinas, o en ciertos casos no se va a poder realizar las troponinas, entonces se toma en cuenta lo que es el SECANAC-CKMB, que son enzimas las cuales no son tan dirigidas al corazón como en los procesos isquémicos, pero que es muy importante, o sea, que podrían estar estos elevados, porque su elevación de estas enzimas se da arriba del día 3 hasta el día 14. Entonces son importantes estas enzimas al momento de hacer una estadificación de una muerte súbita. Entonces esto tiene que saberlo muy bien identificar de lo que es el infarto agudo de miocardio de tipo 3, que es la muerte súbita, donde se va a evidenciar sobre todo la clínica, la elevación de los biomarcadores y también cambios en el electrocardiograma que van a ser sugestivos de un infarto agudo de miocardio. Esto tiene que hacerse sí o sí diagnosticado, y otra cosa que me olvidaba, que es que el paciente no debe ser un paciente que haya estado transcurriendo con dolor precordial mayor a las 24 horas, entonces ahí ya nos descarta que haya sido un síndrome o una muerte súbita, porque en este contexto, si el dolor sería mayor a lo que son días, o mayor al mes o a los 3 meses, pues se habla de que es una angina estable, la cual, pero que podría presentar un nuevo evento y puede llevar a la muerte. Entonces, lo más importante es saberlo, definir lo que es la muerte súbita, que se va a caracterizar sobre todo por la clínica, cambios electrocardiográficos y la presencia de biomarcadores. Ahora, en la clasificación de tipo 4, esta engloba lo que es sobre todo los infartos agudos de miocardio relacionados con la coronariografía percutánea. Esta se va a clasificar en tres tipos, donde sobre todo acá indican de que el infarto agudo de miocardio de tipo 4 se va a evidenciar lo que es un aumento de las troponinas 5 veces su valor basal. O sea, si nosotros tenemos una troponina de 1 y esto se eleva 5 veces su valor, pues, y el paciente ha sido sometido a una angioplastía, entonces es un paciente que está transcurriendo con infarto agudo de miocardio. Entonces, estos pacientes igual se los debe ir catalogando la severidad y para poder tomar una conducta, porque en muchas ocasiones estos pacientes requieren una reintervención coronaria. Ahora, en el caso de tipo 4B, que es el infarto agudo miocardio, donde se va a evidenciar una trombosis del stem. ¿Esto qué pasa? O sea,
En los pacientes ya que se han hecho una angioplastía, la colocación de un stent para reperfundir el miocardio, van a presentar la formación de un trombo del stem. Entonces, el que produce el trombo va a limitar lo que es el flujo a través del vaso ya reperfundido y va a presentar un nuevo evento miocárdico. Entonces, esto igual va a presentar un aumento de las troponinas mayor a 5 de su valor basal. Y, y esto pues requiere una reintervención a estos pacientes como urgencia. Ahora, en el caso de tipo 4C, pues los pacientes van a presentar una restenosis del stem o una lesión completa. ¿Qué se produce? En el caso, sobre todo esto de la restenosis del stem, se da sobre todo cuando se hace una colocación de los stem que no son liberadores de drogas. Los stem bueno, son de varios tipos. Hay stems que solo son estén que van a permitir, bueno, que van a contener un contenido farmacológico, que estos fármacos van a ser antiagregantes o que van a retrasar la revitalización. Entonces, si tenemos un stem el cual evita la revitalización, pues hay menor riesgo de una trombosis, ya que no va a permitir que se forme muy rápido el epitelio, porque el epitelio, bueno, va a evitar que se forme el epitelio y le va a dar más chance a que esa arteria se vaya poco a poco adaptando al stem. Mientras en los stem que no liberan fármacos, pues van a presentar lo que es un riesgo de que se forme un epitelio y pueda disminuir la luz del vaso y además que puede generar una adherencia de las plaquetas y producir una restenosis. Entonces, esas son las cosas que nosotros debemos buscar en un paciente. Al momento de que nosotros estemos frente a un paciente manejando en la sala de emergencias, es muy importante los antecedentes y poder determinar si es que este paciente ha sido sometido a algún otro procedimiento. Sobre todo para catalogarlos en el grupo 4, que cada uno va a tener una presentación distinta. Y tienen alto riesgo igual de complicaciones, porque ya estos pacientes pueden ser candidatos a cirugías de revascularización, ya que hay muchas oportunidades, sobre todo en el tipo 4, cuando los pacientes empiezan a presentar una restenosis, ya el vaso presenta muchas lesiones con la formación de áreas cicatrizales, entonces ese vaso se va a ver eh, tan disminuido de luz, lo cual no va a permitir una adecuada perfusión de su territorio vascularizado. Entonces es importante saber los antecedentes de los pacientes y igual sería muy importante, acá en Bolivia no tienen la costumbre, pero de saber qué tipo de stem se les colocó. Ahora en el tipo 5 pues tenemos lo que es el infarto agudo de miocardio relacionado a lo que es una cirugía cardíaca. Acá que se va a presentar lo que es un ascenso de las troponinas mayor al 10% de su basal entre las 48 horas y también puede presentar lo que es cambios en el electrocardiograma, nueva presentación de elevación de segmento ST o también lo que puede ser las T invertidas. Entonces, esto se da sobre todo cuando se hace una cirugía de reperfusión miocárdica mayor a las 48 horas, donde el paciente después de su procedimiento quirúrgico va a presentar sobre todo mayor dolor torácico, una clínica muy florida y el paciente debe requerir lo que es en muchas oportunidades y a entrar sobre todo a una cirugía de reperfusión. O en otras circunstancias también los pacientes entran en lo que es un proceso de revascularización a través de una angioplastía coronaria percutánea. Entonces, debemos saber sobre todo para nosotros la clasificación. Pueden presentación fático tipo 1, donde se va a caracterizar por un accidente de placa, por una erosión de un trombo, el cual va a obstruir una arteria de menor luz.
el de tipo 2, el cual que es más frecuente, arriba del 60%, y se va a deber a un desequilibrio entre la oferta y la demanda, y puede ser de causas cardíacas o sistémicas. En el caso de un tipo 3, pues es sobre todo la muerte súbita, donde el paciente se va a constatar datos de infarto agudo de miocardio con alteraciones en el electrocardiograma, que pueden ser la presencia de arritmias, presencia de bloqueos o la alteración contigua o de uno o más de derivaciones contiguas. Y el infarto agudo de miocardio tipo 4 pues va a englobar tres tipos. Uno que va a ser el de tipo A, donde se va a evidenciar lo que es el infarto agudo de miocardio asociado a la angioplastía transluminal, y en el en el tipo B se va a caracterizar por la presencia de una trombosis del mismo stem, y el tipo C se va a presentar por una restenosis del stem, que esto se va de ver en pacientes los cuales hayan sido sometidos a una angioplastía. Y el tipo 5 va a ser en pacientes que hayan sido posoperados de una cirugía de perfusión miocárdica. Entonces, esas cosas son las que nosotros cuando valoramos a un paciente debemos saber identificar. En la imagen se ve lo que es los tipos, sobre todo el infarto agudo de miocardio tipo 1, donde se ve lo que es la presencia de un trombo, la formación de una placa aterotrombótica disminuyendo la luz. El tipo 2, que se puede producir por un espasmo, por una anemia, por un evento hiperdinámico, por una taquicardia o más cosas. Lo que es más importante es el vasoespasmo. El vasoespasmo sobre todo se va a evidenciar bueno, en ese momento esos van a ser datos electrocardiográficos, pero cuando ya no se tiene el espasmo, se puede ver como un electrocardiograma normal. Entonces es una de las presentaciones más importantes que hay que saber reconocer. El de tipo 3 va a ser donde va a haber un desequilibrio en el aporte y la demanda, y va a conducir a la muerte súbita, de la cual se va a corroborar con sintomatología y con el electrocardiograma, además de las troponinas que van a confirmar. Y el tipo de miocardio tipo 2, bueno, aquel que se va a caracterizar por un desequilibrio en la oferta y demanda, por sí solo, como dicen ahí, es donde se va a evidenciar sobre todo en lo que es la anemia. Un paciente con una anemia severa pues puede presentar infarto agudo de miocardio porque no va a tener el aporte de oxígeno a través de los eritrocitos. Entonces, todo eso es lo que nosotros debemos saber identificar y reconocer cuando estamos frente a un infarto agudo de miocardio. Ahora, el infarto agudo de miocardio es una presentación muy rara, pero que es muy importante, que es el infarto agudo de miocardio silente. ¿Esto qué pasa cuando se presenta un infarto agudo de miocardio silente? Va a ser donde el paciente va a presentar ondas Q anormales con o sin sintomatología o ausencia de causa no isquémica. O sea, ¿qué van a presentar? Estos pacientes van a presentar toda la clínica del infarto agudo de miocardio, pero al momento del electrocardiograma no se va a evidenciar lo que es una alteración de un evento nuevo, y además que el paciente se no va a tener toda la sintomatología de un infarto agudo de miocardio. Entonces es importante que en esto se va a evidenciar lo que es ondas Q anormales con o sin síntomas que, que podrían producir la ausencia de un infarto de miocardio. Ahora, en lo que es importante igual son las imágenes que se evidencian en la pérdida del miocardio viable, un patrón consistente de una etiología isquémica. O sea, esto es de que el paciente se va a tener la sospecha, entonces procede a un ecocardiograma donde se va a evidenciar lesiones muy importantes en un segmento o una arteria importante. Entonces, eso es lo que nosotros debemos buscar cuando estamos frente a un infarto de miocardio silente.
Debemos buscar lo que es, sobre todo, la presencia de Qs patológicas y en el ecocardiograma la presencia de acinesia o hipocinesia del segmento del cual se está sospechando el infarto agudo del miocardio. Y también lo que es los hallazgos patológicos de un infarto agudo anterior. O sea, es muy importante que como el paciente va a venir con una sintomatología atípica o sin sintomatología, pero va a tener una elevación de las troponas y algún cambio en el electrocardiograma, pues hay que completar todos los estudios. Lo que hay que hacer es buscar, bueno, si el paciente llegaría a tener un fallecimiento, pues hay que hacer los estudios de anopatológicos y todo lo que requiere el paciente. Entonces, el infarto agudo silente, pues es una patología la cual es muy difícil de diagnosticar, pero si el paciente se nos ve infartando, sobre todo de algún tronco, el pronóstico es malo, porque el diagnóstico y la conducta va a ser muy tarde, cuando ya el paciente va a tener mucho compromiso. Entonces es bien importante saber reconocer un infarto de miocardio de tipo silente. Ahora, cosas que nos producen elevación de las troponinas. Hay veces bueno, no, como la definición misma lo dice, que el infarto agudo de miocardio tiene que ser diagnosticada con presencia, sí o sí, de biomarcadores. Pues hay sí ciertas patologías que nos pueden producir una elevación de las troponinas. En el cuadro a su izquierda, pues se ve lo que son la- las causas más frecuentes de elevación de las troponinas. Las arritmias sí nos producen elevación de miocardio porque va a producir un evento hiperdinámico, lo cual no va a permitir una buena perfusión y se puede ir presentando un espasmo, el cual va a ser una, una elevación de las troponinas. El infarto agudo, la insuficiencia cardíaca también es un evento que se va a caracterizar por esto, porque se evidencia lo que son un sufrimiento del miocardio o en muchos casos la miocardiopatía dilatada o la miocardiopatía restrictiva. En las urgencias hipertensivas, los pacientes pueden venir tan hiperdinámicos, el cual, o sea, van a generar un periodo de anaerobio, pero el cual no va a producir una lesión isquémica. Entonces, en esos eventos, pues en una urgencia hipertensiva, se puede evidenciar lo que es un aumento de las troponinas. Otras enfermedades críticas, sobre todo el shock, las quemaduras en pacientes en sepsis, entonces ellos también van a ser pacientes que van a presentar una elevación de las troponinas. Otras enfermedades importantes son la miocarditis, que puede ser primaria o secundaria. Un paciente con séptico pues va a producir una miocarditis. Lo que son las miocardiopatías, sobre todo el Takotsubo, que puede producir una muerte súbita. Entonces sí van a producir un aumento de las troponinas. La disección de aorta, pues esta es una patología muy difícil de diferenciar con troponinas elevadas y con su clínica, pues la cual no se difiere mucho de lo que es el infarto agudo del miocardio. Entonces es una de las patologías más difíciles de poder diagnosticar de forma diferencial. Otro que es igual la disección de aorta, la embolia o la hipertensión pulmonar, igual pues es el aumento de lo que son las troponinas, la disfunción renal y las cardiopatías asociadas. Entonces son varias cosas que puede producir un ascenso de las troponinas. Entonces, para nosotros lo que es bien importante es saberlo diagnosticar. Tomar muy en cuenta las troponinas, el electrocardiograma y la clínica que el paciente nos tiene que informar. Para la parte clínica, pues hay que ser muy exquisitos al momento de preguntar, interrogar al familiar o al paciente, porque en muchas circunstancias se malentiende o el paciente no te puede dar ciertos datos para poder tomar una conducta. Entonces es muy importante el interrogatorio, uno para descartar patologías que pueden simular un infarto agudo del miocardio y para poder determinar muy bien del tipo de infarto que se puede presentar. Ahora vamos a hablar sobre el manejo. Sobre todo aquí tenemos que saber el manejo del síndrome coronario sin elevación del segmento ST y con elevación del segmento ST.
Ahora, lo importante es estratificar lo que es un síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Entonces, cuando nosotros estamos frente a un síndrome coronario, lo más importante es saber la severidad del cuadro, ¿no? Entonces, para eso a nosotros nos brindan muchas escalas, las cuales en la diapositiva están descritas la de Grace y la de Cruzay. Entonces, ¿qué nos ayudan a saber estos estudios? Bueno, estos scores, sobre todo para el manejo con el paciente y el riesgo de mortalidad de los pacientes que pueden presentar. Entonces, siempre que nosotros estamos frente a un paciente en emergencia, es muy importante tener escalas pronósticas y escalas de complicaciones, la cual se hace sobre todo con score, como en acá ahorita vemos que nuestros scores de uso son lo que es el GRACE y también el TIMI, que son escalas sobre todo de pronóstico y también de riesgo de mortalidad del paciente. Entonces, para desglosar ese, ¿qué toma en cuenta estos scores? Sobre todo es lo que es el score de Grace y el TIMI al momento de valorar un paciente con infarto, con un síndrome con innovación del segmento ST. Pues el TIMI lo que hace es la valoración de una escala en una escala, la cual lo va a ir clasificando en riesgos elevados, riesgos elevados o riesgos bajos. Entonces el TIMI va a tomar ciertos valores, sobre todo lo que es al momento de su valoración, la edad del paciente, otras enfermedades, sobre todo diabetes o hipertensión, la clínica, que el paciente presente una presión arterial mayor o menor, una frecuencia cardíaca mayor a 100, lo que es el peso del paciente y si es que el paciente tiene antecedentes de un infarto agudo de miocardio previo, un bloqueo de rama izquierda y el retraso sobre todo de la terapia, que es muy importante. Si es que se retrasa, estos pacientes tienen a tener un mal pronóstico. Entonces, al tomar todos estos puntos, nosotros le damos un grado al paciente o riesgo, el cual puede fallecer durante su internación. Entonces, esto nos da el pronóstico del paciente. Es muy importante saber utilizar las escalas para así poder saber que el paciente puede tener un mal pronóstico y así no estemos abordándolo de una forma inoportuna cuando el paciente está más complejizado. Entonces, eso es, sobre todo lo que es en el TIMI, que toma en cuenta le da las enfermedades eh, o factores de riesgo y los antecedentes si es que el paciente ha presentado algún ángoro o alguna patología. Ahora, lo que es la escala de Crusade, como cuando se valora pacientes con infarto, con una FA, pues se tiene una escala de anticoagulación o la escala de Sagrada. Entonces, para los pacientes con infarto agudo de miocardio sin elevación de segmentos T es muy importante la escala de Crusade. ¿Por qué? Porque nos valora lo que es el riesgo de sangrado al momento de un procedimiento de un procedimiento invasivo como es la angioplastía. Entonces, el Crusade que toma varios ítems donde los va a ir clasificando, bueno, lo clasifica de un riesgo bajo, un riesgo muy bajo, un riesgo moderado, un riesgo alto o muy alto. Entonces, el riesgo muy bajo va a ser que tiene una puntuación de 0 a 20, el de riesgo bajo va a ser de 21 a 30, el de riesgo moderado va a ser de 31 a 40 y el riesgo alto es de 41 a 50. Y con el riesgo muy alto es arriba de 50. Entonces, ¿qué cosas valora lo que es la escala Crusade? La escala Crusade pues valora lo que es el hematocrito basal en el momento de su ingreso, la tasa de filtrado glomerular, lo que es la frecuencia cardíaca, la cual se trata de manejar que sea menor a 70. Otros puntos importantes son el sexo, la edad,
la ausencia o no de enfermedades cardiovasculares previas, lo que es la diabetes mellitus, la presión arterial, si tiene que ser sobre todo mayor, bueno, un rango que tiene que ser importante va a ser entre 120, 120, 100, 100, 120, y los de alto riesgo son aquellos que van a ser los extremos, sobre todo lo que es una crisis hipertensiva, donde el paciente va a tener una presión arterial sistólica mayor a 200. Entonces, eso es lo que nos sirve saber valorarlo en estos pacientes. Entonces, tenemos en acá lo que es la escala Grace, que nos da el pronóstico del paciente y riesgo de mortalidad, y la escala de Crusade, que nos permite ver el grado de sangrado que puede tener el paciente al momento de su intervención en la coronariografía o angioplastía. Ahora, cuando nosotros tenemos el paciente ya abordado, acá, ¿qué debemos hacer? El paciente lo debemos tomar entre dos estrategias, ¿no? Una estrategia invasiva y una estrategia conservadora. ¿Esto por qué les pongo de esta manera, que entre dos tipos de conducta? En el caso en el Hospital Viedma, nosotros no contábamos con una unidad de hemodinamia, la cual no se hacen las coronariografías. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer, pues es lo que es las medidas conservadoras, pero nosotros vamos a tratar de hacer lo que es una trombólisis farmacológica. Entonces, ¿qué debemos hacer ante estos pacientes? Pues cuando nosotros estamos frente a un paciente con un infarto agudo de miocardio, de la manera, bueno, la estrategia conservadora se indica lo que es el inicio rápido de una doble antiagregación más una anticoagulación. ¿Para qué? Para no poder permitir que se produzca un nuevo evento o una progresión de la patología. Mientras que en el caso del intervencionismo, ahí se habla de lo que es el cateterismo, la angiografía con angioplastía y la revascularización. Mm, ¿Qué se ha visto? Que en los pacientes con estatina invasiva, pues cuando se les hace inmediatamente el procedimiento, lo que es la cinecoronariografía, para determinar la anatomía del infarto agudo de miocardio, estos se trata ya de saber la anatomía y así poder tomar una conducta invasiva para poder dilatar la obstrucción que se tiene. Entonces, como en la imagen se ve, o sea, eso es un proceso de casi que nosotros tenemos que saber decidir con el paciente. En muchas circunstancias, como sobre todo cuando se tiene un infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST, nos habla de que el paciente no puede estar presentando un área de necrosis o isquemia. Entonces hay que tener un poquito de paciencia y en muchas circunstancias y poder hacer la doble antiagregación. Pero lamentablemente la evolución de estos cuadros en muchas circunstancias pues va siendo a un síndrome coronario con elevación del segmento ST. Entonces esas circunstancias hay que tomar mucho en cuenta, o sea que sería bueno individualizar al paciente y hacerle todos los estudios correspondientes en el que ya se evidencie lo que el paciente está transcurriendo con un proceso de elevación de segmento ST, pues sí o sí se debería indicar lo que es la terapia invasiva, pero en el caso de que el paciente se encuentre estable sin ningún compromiso, el paciente pues puede esperarse y se puede dar lo que es la doble anticoagulación y la anticoagulación. Entonces, todo eso es lo que nosotros no, debemos saber tomar como conducta al momento de que el paciente lo estamos valorando. Ahora, las estrategias invasivas, creo saber que puede ser inmediato, donde se evidencia una angina persistente o a pesar del tratamiento del paciente, aún va a presentar el dolor precordial. Entonces, eso es muy importante. O sea, si el paciente aún con la medicación optimizada a la dosis techo presenta así el mismo cuadro,
pues es un paciente que requiere sí o sí lo que es la estrategia invasiva inmediata, así para poder reperfundir el miocardio. Otro que es importante es los cambios en el segmento ST persistente luego de un tratamiento médico. O sea, ¿qué pasa? Hay muchas situaciones que los pacientes que vienen con infarto agudo de miocardio se los ingresa a una angioplastía o se hace algún procedimiento, pero el paciente aún presenta el cuadro. Entonces, estos pacientes en muchas circunstancias se indica de que si el cuadro es tan recurrente, pues se debe proceder a la intervención para una angiografía y una angioplastía. También otra cosa que toma muy en cuenta que es el infradesnivel del segmento ST extenso. Esto que nos llama sobre todo cuando, cuando un paciente se está infartando de los troncos coronarios, sobre todo del lado derecho o del lado izquierdo, donde va a producir una disminución del flujo. Entonces son circunstancias muy importantes y de alta complejidad porque el paciente puede llegar a tener un infarto agudo una muerte súbita o un shock cardiogénico. Otro que es la insuficiencia cardíaca. Cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, pues se trata de que el corazón no sufra, no tenga áreas de sufrimiento. Entonces, pues que se debería hacer una angioplastía inmediata. Y otro que es importante, la inestabilidad eléctrica, donde el paciente puede presentar un infarto, una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Si el paciente presenta estos eventos, si son sostenidos, pues es un paciente con mal pronóstico, que puede fallecer en cualquier momento. Y sobre todo si presenta unas arritmias ventriculares, pues el riesgo es mayor y el paciente tiene alto riesgo de fallecimiento. Ahora, en las estrategias invasivas no inmediatas, o sea, que se puede esperar en la conducta, son aquellos donde se va a producir cambios dinámicos del segmento ST. O sea, ¿qué pasa si a las 3 horas, a su momento de ingreso y a las 3 horas el paciente tiene un dolor miocardio, un dolor cardíaco y no es de gran intensidad? Pues se va a valorar lo que es los cambios del segmento ST y la onda T. ¿Esto para qué? Para que nos permite saber qué está pasando con el paciente, si es que realmente está con un proceso obstructivo extenso o no. Pero en muchas circunstancias puede ser un proceso de espasmo. Otro que son los síntomas recurrentes, sobre todo cuando los pacientes vienen con algo rápidamente progresiva o también una angina refractaria, donde el paciente no responde a la administración de medicamentos o también no responde a medicamentos de dosis techo o que el paciente ya con una colocación de un stent no está respondiendo al dato de reperfusión. En el caso de un score de riesgo elevado, pues con un GRACE mayor a 41, igual es un paciente que puede presentar una estrategia invasiva no inmediata, que la cual se puede esperar entre las 4 hasta las 24 horas. Otro que es los de revascularización en los últimos años. O sea, hay un paciente que se le haya hecho un proceso de revascularización en la colocación de un stent, pues no es muy no se espera mucha complicación por una restenosis o una trombosis del stem. Pero sí, o sea, son pacientes que sí requieren lo que es la de estrategia invasiva, pero que se puede diferir hasta las 24 horas. También otro que es lo que es la difusión del ventrículo izquierdo. Entonces, todos estos o sea, son pacientes que se los puede valorar, pero la conducta van a ser más prolongada. Ahora, la estrategia conservadora, sobre todo se hace en pacientes de bajos riesgos, o sea, pacientes que no tengan un cuadro tan florido, que las troponinas no sean tan altas, que los cambios en este cardiograma sean solo de un área pequeña, no tan extensa. Entonces es muy importante saber reconocer y para poder tomar una conducta no invasiva, con una conservadora. Y otro que es sobre todo lo que es la ausencia de isquemia significativa por prueba de esfuerzo. Esto pues ya se hace en pacientes que vengan con, sobre todo en angina, o sea, se trata de descartar que estén haciendo un evento isquémico.
Entonces, para eso se hacen las pruebas de funcionalidad, donde el paciente se les pone a realizar cierto esfuerzo y que si presenta un infarto, un cuadro clínico de un evento isquémico, pues ahí sí son pacientes que van a producir un espasmo por el mismo esfuerzo. Entonces, son medidas que no requieren tanto una intervención percutánea del miocardio, pero de que sí eh, se los puede realizar, pero de forma diferida, mayor a los 48 horas. Ahora, una pregunta muy importante para nosotros es la terapia farmacológica. Eh, ¿Cómo lo hacemos? La terapia, lo que es farmacológica, ya incluye a los dos síndromes coronarios, lo que es el síndrome coronario con elevación del segmento ST y el síndrome coronario sin elevación del segmento ST. Acá, ¿qué se hace? O sea, el pilar del infarto de agudo del miocardio son el tratamiento antiisquémico, el tratamiento antiplaquetario y la anticoagulación. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos con los pacientes cuando tenemos un infarto agudo de miocardio? Lo primero que debemos hacer es el manejo antiisquémico, manejar el dolor, manejar la ansiedad del paciente, evitar un proceso hiperdinámico, sobre todo mantener una frecuencia cardíaca entre los 50 a 60 y también estabilizar la membrana para evitar otro nuevo proceso trombótico. Entonces, los pilares de nuestro manejo, pues, es la parte del tratamiento antiisquémico, el tratamiento de antiagregación y lo que es el control hemodinámico del paciente. Entonces, vamos a comenzar. ¿Qué son los nitratos? Pues los nitratos son, sobre todo, son moléculas cuales se van al momento de a su paso a nivel hepático, se van a metabolizar produciendo una vasodilatación a nivel de las arterias y arteriolas. Entonces, producir una vasodilatación, pues los nitratos producen una disminución del requerimiento de oxígeno del miocardio. Entonces, esto nos ayuda a que el evento isquémico y doloroso del paciente vaya disminuyendo. Entonces, en primera instancia, hay muchas cosas se ha indicado de que se los debería administrar de forma sublingual. Y si el dolor no cede a la administración de dos dosis de nitratos, pues se debe iniciar una infusión de nitroglicerina. Ahora, ¿qué se busca con la nitroglicerina? Por su efecto vasodilatador, el paciente se puede hipotensar. Entonces, hay ciertas indicaciones como contraindicaciones de los nitratos. Uno va a ser donde la presión arterial va a estar menor a 90, donde entonces en esas circunstancias se va a limitar lo que es la administración de nitratos por su efecto vasodilatador y la hipotensión que puede conseguir. Y también lo que son los compromisos isquémicos del ventrículo derecho. Entonces, si nosotros tenemos un compromiso del ventrículo derecho, el cual se debe nutrir en la diástole, pues no va a ser una adecuada respuesta. Entonces, hay que sí o sí estos pacientes estudiarlos muy bien, o sea, así para poder limitar cierta administración de fármacos. Otro también lo que es el uso de las unidades de la fosfodiesterasa, o sea, cuando eso es una forma de suspender, sobre todo cuando nosotros tenemos el sildenafil. ¿Esto por qué? Porque interactúan los nitratos y van a producir un- una alteración en su manejo de los pacientes. Ahora, las estatinas. Pues las estatinas son aquellas, bueno, nosotros vamos a administrar sobre todo para lo que es una, mm, una estabilidad de la membrana, así para que no se produzca una agregación plaquetaria y se pueda llevar un trombo. Ahora, nosotros qué hacemos con las estatinas? O sea, ¿cuál es el soporte de las estatinas en un infarto agudo de miocardio?
Pues en varios estudios que se han hecho, en el estudio Florida, en el estudio Packer, el estudio Mirals, en todos estos estudios ha indicado de que la administración sí o sí de lo que es una estatina, pues va a ayudar sobre todo a la sobrevida de los pacientes. Mejor si es que los pacientes presentan infarto agudo de miocardio, se los administre en en los primeros meses de forma continua, así para mejorar la sobrevida de los pacientes. Entonces, con todos los estudios que se tiene, pues la indicación más importante es sí o sí el inicio de las estatinas en en los primeros 3 meses para evitar lo que es un nuevo episodio de, trombosis arterial coronaria. Entonces, eso es lo más importante que nosotros debemos administrar las estatinas. Puede ser la torvastina, que es el fármaco que nosotros más utilizamos. Entonces, ¿qué debemos saber de esto? O sea, las estatinas tienen efecto pleotrópico, son sobre todo sus beneficios a partir del primer mes de inicio del tratamiento y también lo que son el inicio oportuno de las estatinas, pues va a producir un intercambio así para mejorar la adherencia de las plaquetas. Entonces va a evitar la adherencia tanto de las plaquetas al epitelio y va a evitar lo que es un nuevo evento isquémico. Bueno, y otra cosa es que se demostró que la dosis alta de estatinas, sobre todo en todos los estudios, como la torvastatina y la rosuvastatina, pues ayuda en la sobrevida de los pacientes, sobre todo sobre todo esto cuando nosotros tenemos un antecedente de una patología heterotrombótica. Entonces es importante las estatinas. Son medicamentos que sí o sí nosotros debemos conocerlos y cómo administrarlos. La primera vez siempre de las estatinas cuando se están frente a un infarto agudo de miocardio, pues es bien importante darle a su ingreso hasta los primeros meses y siempre con una dosis de bolo, la cual siempre es de 80 miligramos STAT y la administración luego de las estatinas cada día, el cual sobre todo para evitar nuevos eventos que se podría presentar a lo largo de su evolución del paciente. Ahora, los betabloqueantes, ¿cuándo se da los betabloqueantes? Los betabloqueantes se da sobre todo para el manejo de la frecuencia de los pacientes. O sea, se trata de que el corazón, por su nutrición, pues se evite tan, tanto aumento de la hemodinamia. Entonces, lo que se trata de hacer es que la administración de betabloqueantes va a ser con el objetivo de controlar la frecuencia, mantener una frecuencia eh, óptima entre 50 a 60 latidos por minuto. Ahora, ¿cuándo están contraindicados los betabloqueantes? Sobre todo cuando el paciente viene con una bradicardia menor a 50. Entonces, al darle los betabloqueantes no se produce una mayor bradicardia y esto va a conllevar a que el paciente se complique. Otro también es el uso sobre todo bueno, que se contradice sobre todo en la hipotensión, como también en los trastornos de la conducción, sobre todo en lo que es cuando nosotros tenemos un bloqueo AB desde primer grado o una prolongación del PR. Entonces, es lo que nosotros debemos sí o sí tomar muy en cuenta. Otros, sobre todo, son los signos de bajo gasto cardíaco. ¿Por qué? Porque la paciente o el paciente se va a ver sobre todo con un aumento de volumen, el paciente no va a tolerar de cúbito, entonces varias cosas van a llevar a un síndrome de Guillain-Barré, perdón, de un síndrome de bajo gasto. Y otra cosa que igual nos impide lo que son los beta bloqueantes son el asma reagudizada como el EPOC, por su efecto a dosis alta y no selectiva de lo que son las catecolaminas, pues pueden producir todo esto, ¿no? Pueden producir un asma reagudizado o un EPOC agudo, lo cual va a requerir otro tipo de manejo.
Ahora, el tratamiento antitrombótico, pues el tratamiento antitrombótico se maneja con la antiagregación y la anticoagulación. Ahora, ¿cómo se hace el tratamiento de la anticoagulación? Lo que nosotros hacemos, pues, en acá y como en toda Sudamérica, es el inicio de la anticoagulación después de las 24 horas del paciente haya sido ingresado al servicio o cuando el paciente esté a punto de iniciarse lo que es una cinemacoronariografía para conocer la anatomía. Entonces, uno de los que se utiliza acá con frecuencia son sobre todo lo que son las heparinas de bajo peso molecular y también la heparina no fraccionada, pues nosotros lo administramos como un tratamiento solo intrahospitalario. Posteriormente eso se los puede cambiar a un tratamiento de anticoagulación de manera bioral. La heparina, sobre todo la heparina sódica, que es de bajo peso molecular, la enoxaparina, tiene una acción sobre la trombina en forma indirecta que donde va a producir una disminución de su producción. Importante que tiene una vida media de 12 con un máximo superior a lo que son a las 24 horas, con una duración de una dosis, bueno, con la duración de 8 días o al alta. Entonces, la anticoagulación es bien importante, sí o sí debemos lo que es estudiar a los pacientes y poderles dar una anticoagulación más tolerable para ellos que se administre en su domicilio. Ahora, en el tratamiento antiplaquetario, pues en acá ingresan la doble antiagregación, donde uno de los más principales es la aspirina, que la aspirina bueno, es un inhibidor irreversible de la COX. También lo que es reduce los signos de muerte al momento de su valoración del paciente. Y también lo que es se debe administrar de forma conjunta junto con el clopidogrel y no se evidencia que sea superior al clopidogrel. ¿Por qué? Porque ambos, o sea, podrían interactuar y potenciar lo que es un mecanismo de acción. Entonces, al, al tratamiento con, al tratamiento con solo la aspirina o un clopidogrel no va a ser la adecuada con el paciente. Otro que es igual importante que tienen que saber reconocer que es el fármaco, la cantidad que se los debe administrar. Entonces, al momento que el paciente viene por un dolor torácico, lo primero que se los debe hacer es, sobre todo, la administración de aspirina y posteriormente lo que es puede ser una heparina de bajo peso molecular o una heparina normal. Entonces, eso es muy importante, la relación que tiene la aspirina con un antiagregante plaquetario y su mecanismo a dónde se puede llegar. Ahora, otro importante que nosotros utilizamos es el clopidogrel, que es un bloqueador irreversible de los receptores eh, P2Y y también que tiene eh, una acción prolongada y sobre todo el clopidogrel que tiene una adherencia irreversible. Entonces es muy importante saber reconocer estos medicamentos y cuáles son sus indicaciones. Otra cosa que es importante que el clopidogrel junto con la aspirina, pues en el estudio CURE se ha evidenciado que reduce lo que es eventos combinados de muerte súbita. Entonces todo eso ya se les informa a los familiares. Bueno, se les informaría a los familiares. Ahora, del clopidogrel lo que hay que saber es la dosis, ¿no? La dosis siempre se les da una dosis de ataque que es de 30 miligramos eh, de ataque y posteriormente de mantenimiento se los hace de 75 miligramos todos los días. Esto siempre se los trata de administrar en los primeros 12 meses, o sea, el tratamiento siempre es de un año, pero hay ciertas indicaciones donde esto se los debe suspender, sobre todo
5 días previos si es que el paciente llegaría a presentar un nuevo evento y requiera una cirugía de reperfusión miocárdica. Entonces, eso es lo importante que tienen que recordar. Que la dosis de clopidogrel se debe hacer una dosis carga de 300 miligramos con una dosis de mantenimiento diario de 75 miligramos, con una dosis única, y esto se lo tiene que hacer sobre todo en 12 meses. Con todo eso, a un paciente le estamos dando una optimización, lo que es la antiagregación, y así el paciente podría tener un mejor pronóstico y evitar lo que es una recaída. Ahora, lo que son otro tratamiento antiplaquetario es el prasugrel. Entonces, ¿qué hace el prasugrel? Es igual, presenta un bloqueo irreversible de los receptores eh, P2Y, que tiene una mejor acción. Su tiempo de acción es menor a los 30 minutos. Ahora, el prasugrel, ¿cómo se ha ido desplazando al clopidogrel? En el estudio Triton-Tini se ha evidenciado de que ha ayudado a reducir lo que son las trombosis de stem de los pacientes ya intervenidos. También ha ido reduciendo lo que es la muerte súbita, el infarto agudo de miocardio, y también lo que es eventos cerebrovasculares isquémicos. Entonces, el Prasugas ha ido desplazando al clopidogrel, y también que este medicamento pues es de un uso más fácil, ya que su dosis de carga es de 60 y su dosis de mantenimiento es de 10 miligramos diario. Entonces, el Prasugas es un fármaco muy importante, el cual deberíamos utilizar nosotros en lo más antes posible. Cuando el paciente tenga un infarto agudo de miocardio, así desplazando el clopidogrel. Y ahora sus contraindicaciones: está contraindicado sobre todo en pacientes añosos, que arriba de los 75 años, pacientes de infarto agudo de miocardio, o pacientes que hayan hecho trombólisis hacia, en las últimas 24 horas. Entonces, son cosas que hay que reconocer, sobre todo del Prasugrel, que es un medicamento que tal vez acá en Bolivia no se lo usa mucho, pero es el que se debería utilizar porque tiene un mejor pronóstico con el paciente de la administración. Y ahora el ticagrelor, que es otro antiagregante plaquetario, que tiene un bloqueo reversible de receptores P2 con una acción igual de 30 minutos. ¿Qué estudio se lo realizó y cuál dio un mejor pronóstico? Fue el estudio Plateau, donde se evidenció de que los eventos por muerte o infarto agudo de miocardio y ACVs ha sido del 9,8% versus el 11,7%, en el que en los análisis se ha visto de que los infartos, sobre todo de tipo Q, en- con un universo de 7.900, el punto fino fue en reducción. Entonces, los pacientes que se le ha administrado ticagrelor han tenido una reducción de reventos, y estos pacientes han tenido un mejor pronóstico. Ahora, la dosis de esta medicación, ¿cuánto debe ser? Se administra una dosis carga de 180 con mantenimiento de 90, que esto se hace cada 24 horas por igual 100 por 12 meses, y esto se los debe suspender 5 días antes de una cirugía de reperfusión miocárdica. Los efectos adversos: da diarrea, un asma bronquial, una pausa ventricular y unas bradicardias con un bloqueo auriculoventricular de cualquier grado. Entonces, esas son las cosas que nosotros podemos esperar del ticagrelor. Ahora, entre otros, está lo que es el cangrelor, los inhibidores de la glucoproteína 2B y 3A, pero estos medicamentos hasta ahora en muchas circunstancias no se los ha administrado. Ahora, ¿cómo se hace lo que es el manejo del síndrome coronario con elevación del segmento AST? Eh, l- de todo lo que ya se ha explicado, pues sobre todo se le agrega sobre todo lo que es las medidas de perfusión, o sea, las medidas invasivas. Ahí ya sea que entra lo que es la angiografía y la angioplastía. Entonces, ni bien el paciente se evidencia lo que es un cuadro clínico de dolor cardíaco característico, además acompañado de síntomas vagales,
cambios en el electrocardiograma, como es elevación del segmento OST y también la presencia de troponinas, pues estos pacientes son candidatos a sí o sí a lo que es la reperfusión miocárdica a través de un procedimiento invasivo. Entonces, como se ve en el cuadro, pues cuando tenemos el comienzo de los signos y síntomas, pues lo primero que se debe hacer es llamar un celular o al paciente llevarlo a una unidad donde se lo pueda reperfundir lo más antes posible. Entonces, en el algoritmo se evidencia de que cuando nosotros tengamos la sintomatología más un electrocardiograma que sea menor a 10 minutos según el algoritmo, debemos decidir si tiene un centro para su manejo, si debe ir a un centro de hemodinamia o un centro sin hemodinamia. ¿Por qué? Porque el objetivo es una angioplastía coronaria, así poder reperfundir al paciente en el menor tiempo posible. Entonces, lo que es la ATC, lo que es la angioplastía coronaria, si esto si no se cuenta para realizar el paciente menor a las 2 horas, pues se produce lo que es la fibronilisis inmediata que tiene que ser menor a los 30 minutos. ¿Y esto para qué? Para poderlo al paciente trasladarlo. Y si es que el paciente, lo cual se evidencia si se evidencia una trombosis sí o no, pues si el paciente no cuenta con una trombosis, pues la ATC se realiza como una ATC de rescate, donde ya el paciente no ha respondido a la fibrosis, entonces requiere lo que es la angioplastía. En el caso de que la trombosis fue exitosa, pues el tratamiento igual ha sido muy bueno, el tratamiento se indica de forma farmacológica. Ahora, los tipos de lo que es la arteriografía coronaria, pues tenemos varios tipos, lo que es la arteriografía coronaria primaria, la de rescate y la facilitada y también la diferida. Entonces, cada uno de estos se tiene una característica. Lo que es lo que es la ATC o la arteriografía coronaria primaria va a ser el procedimiento de reperfusión menor a los 120 minutos, donde se va a producir sin la administración de un antiagregante o un anticoagulante, se va a llevar a hacer lo que es la reperfusión del paciente a través de una ATC. Ahora, la ATC de rescate, que es cuando el paciente ya evoluciona mayor a los 6 minutos y aún con la medicación de antiagregación no responde y hay nuevos cambios electrocardiográficos, pues se debe realizar una arterioplastía coronaria de rescate donde se va a poder producir una dilatación lo que es a nivel de la obstrucción. Ahora, en el caso de una angioplastía coronaria facilitada va a ser aquella donde al paciente antes de su procedimiento invasivo, pues el paciente haya recibido un antiagregante y un anticoagulante. Entonces, de esa manera se va a producir de que el trombo igual sea más viable y más fácil de retirarlo. Y en caso de una ATC diferida, va a ser cuando el paciente se haga el procedimiento después de las 24 horas, donde el paciente ya va a estar con manejo de antiagregación. Entonces, las medidas farmacoinvasivas, si realmente se recomiendan o no. Entonces, cuando nosotros tenemos una angioplastía primaria, pues todo se debe dar cuando el infarto agudo del miocardio que sea menor a las 12 horas. Así se va a poder producir una reperfunción del miocardio. Y también lo que es
los criterios de perfusión, donde el paciente va a presentar un inicio de síntomas, una elevación del segmento del área isquémica. Entonces, todas estas cosas se debe tomar muy en cuenta cuando nosotros hacemos una angioplastía. Ahora, ¿qué hacemos cuando nosotros no contamos con una unidad de hemodinamia? Acá en el Hospital Viedma no se cuenta con unidad de hemodinamia. Entonces pasamos lo que es a la fibrinólisis, que esto se va a realizar por dos grupos de fármacos, aquellos fibrinolíticos específicos y no específicos. Los que son no específicos, pues contemplan lo que es la streptokinasa, el uroquinasa y la aniesterasa. Estos son medicamentos que van a actuar para producir eh, muy posiblemente en términos vulgares, pues sería la dilución del tromo. Entonces, eso es el objetivo de hacer con estos medicamentos. Y en el caso de los fibrinolíticos fibrinoespecíficos, pues se destaca lo que es sobre todo lo que son la, la teplasa, teplase. Entonces, la fibrinólisis, ¿cuándo está contraindicado? Esto es lo más importante. O sea, cuando nosotros vamos a hacer o no a un paciente una fibrinólisis. Entonces, va a ser pacientes que vengan con un cuadro de un evento hemorrágico o isquémico, la presencia de neoplasias intracraneales, malformaciones arteriovenosas cerebrales, un traumatismo mayor o daño cerebral en las últimas tres semanas, una sospecha de disección de aorta, lo que es un trastorno de la coagulación conocida, o punción no conocida de las últimas 24 horas. Entonces, todas estas cosas sí o sí se tienen que tomar en cuenta para poder producir una fibrinólisis al paciente, porque la fibrinólisis lamentablemente tiene alto riesgo de complicaciones, sobre todo lo que es el sangrado intracraneal. Entonces, por eso los pacientes con ACVs, que sean con un tumor, con una alteración arterial, estos pacientes van a ser, pueden presentar un alto riesgo de sangrados. Entonces, no eso debería ser lo que es la trombólisis en estas circunstancias cuando tengamos un paciente. Ahora, las causas relativas donde el paciente puede o no realizarse, entonces, en acá se hace en pacientes con angiografía, pacientes con terapia de anticoagulación oral, pacientes embarazadas o durante las semanas postparto, la hipertensión arterial refractaria, cuando el paciente se le optimiza toda la medicación. Bueno, todas las otras enfermedades, todo lo de abajo que se ve, pues son indicaciones relativas, entonces que puede o no, en ahí se toma lo que se encuentra el riesgo-beneficio con el paciente. Ahora, ¿cómo se debe administrar lo que es la fibrinólisis? La streptokinasa, pues se debe administrar en un bolo por una vía periférica de 1.5 millones de unidades internacionales. Y Y esto se podría pasar hasta en una hora, sobre todo en una solución fisiológica o una solución de dextrosa al 50%. Siempre que se hace una trombólisis, se debe ver lo que es el paciente, la parte hemodinámica y la presencia de datos de sangrados. Ahora, en el caso de la alteplasia, que es lo que se llama como un frenolítico específico, pues tiene un esquema de tratamiento donde al inicio se da un bolo de 50 miligramos y posteriormente se calcula a 0.15 o 0.50 miligramos para poder producir una infusión de la alteplase. Y el alteplase, pues que es un fármaco con una mejor, con bueno, permite un mejor manejo, pues el teplazo solo se indica un bolo, el cual según el peso del paciente se les da, si es un paciente menor a 60 kilogramos, se da 30 miligramos de tenecteplasa, y si el paciente está entre los 60 y 70 es 35, de 70 a 80 es 40, y si pasan los 80 a 90 kilos es de 45. Entonces todo eso es lo que nosotros debemos tomar muy en cuenta al momento de hacer la fibrinólisis. Bueno, acá está la referencia,
el libro más importante es el libro de Brown y también lo que son las guías, sobre todo las últimas que se han ido presentando, sobre todo en lo que es la Sociedad Europea de Cardiología, como también la Sociedad Argentina, la cual se basa en estudios y o sea, las conductas, según a sus estudios, se han ido tomando muy en cuenta ciertos riesgos de complicación. Bueno, no sé si tienen preguntas, algo sobre el síndrome coronario. Sí, si tienen preguntas, creo que Kimberly levantó la mano. No sé si tienen alguna pregunta, algo, por favor. Sí, doctor, buenas noches. Doctor, una consulta, mire, si tenemos una paciente, en este caso, una paciente adulto mayor de 63 años, Ujú. hipotensa, precordial, 48 horas, no ha recibido o no se ha hecho un electrocardiograma ni ningún otro laboratorio, ¿se le puede dar cardioaspirina como emergencia? Ella está taquicárdica, hipotensa, con dolor precordial, paciente con varices, no tiene diabetes. Eso, doctor, ¿cómo podríamos actuar en ese caso? Por favor, muchas gracias. Buenas noches. Sí, mira, el manejo de lo que es la parte isquémica y anticoagulación, no, o antiagregación, pues no nos va a interferir mucho en la parte hemodinámica. Entonces, nosotros damos esta medicación sobre todo en el contexto de una prevención secundaria para que el proceso agudo que ahora el paciente está presentando no se vaya exacerbando o se produzca un nuevo evento. Entonces, en ningún momento se suspende esta medicación, pues al contrario se debe administrar. Además que la aspirina como la doble antiagregación no va a tener un efecto en su momento de valoración del paciente. Entonces, porque es una dosis acumulada igual la cual se va a manejar. Entonces debemos iniciar el tratamiento oportuno lo más antes posible y poder tomar una conducta, sobre todo si es que es un infarto agudo de miocardio, con elevación del segmento cetecio, sí se debería entrar a lo que es una reperfusión o una angiografía del paciente. Doctor, ¿y cuánto tiempo tengo, digamos, para poder manejar? O sea, ¿cuánto tiempo tengo de límite para poder manejar a esta mi paciente para que no desencadene en un infarto agudo de miocardio, por favor? Bueno, antes se tomaba los tiempos, o sea, el tiempo del momento de que un personal de salud está en contacto con el paciente, que eso debe ser menos a los 10 minutos en lo que nosotros tengamos un electrocardiograma con datos de un infarto agudo de miocardio, hasta el tiempo de lo que es puerta y de lo que es la punción. O sea, esos tiempos, el tiempo de puerta se llama cuando el paciente está en la unidad de hemodinamia y lo que es el tiempo punción aguja, que se lo llama ya cuando se hace el cateterismo. Eso no puede sobrepasar, sobre todo para un buen pronóstico, las 2 horas, porque ya después de las 2 horas ya se ve que las lesiones son irreversibles. Entonces, lo ideal es que el momento de que el paciente esté entrando a ser valorado y con un cuadro clínico llamativo de infarto agudo de miocardio, lo mucho que podemos tardar hasta lo que es la angioplastía son 2 horas. En esas 2 horas, mayor a las 2 horas, ya son pacientes que presentan una lesión miocárdica y eso se evidencia lo que es en el ecocardiograma posteriormente. Doctor, entonces tendré que pedir a mi paciente un electrocardiograma, un ecocardiograma, ¿cierto? Sí, siempre que un paciente se lo valora, lo ideal es de que
Si es con un síndrome coronario así llamativo, pues tiene que entrar a una unidad de hemodinamia o unidad coronaria, donde ahí sí o sí se los hace el electrocardiograma en la primera instancia, a los 10 minutos, es un electrocardiograma. Ahora se inicia lo que es el manejo antiisquémico, lo que es los nitratos, el manejo de agudo del dolor con morfina o cualquier ansiolítico. Y si es que el paciente aún con eso presenta un nuevo evento de dolor, pues debe realizar un electrocardiograma. En cualquier evento, o sea el dolor dentro de la escala del dolor incremente un punto, pues se debe hacer un electrocardiograma de monitorización. Y el ecocardiograma, pues sí o sí se los debería hacer para ver con qué anatomía está entrando el paciente, porque nos podría dar el dato de que si el paciente ya esté cursando con un reinfarto o podría ser una angina nomás que se esté presentando en su momento de su valoración. Está bien, muchas gracias, doctor. No, ¿de qué ustedes? Las gracias. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, si no tienen preguntas, hasta hoy día la clase. Si tienen dudas, algo, la siguiente igual pueden preguntar, algunos casos clínicos, alguna duda o algo que ustedes mientras el curso de la semana tengan, lo pueden hacer las preguntas. La siguiente clase igual vamos a hablar un poquito de síndrome coronario, lo voy a enfocar más a lo que es la parte electrocardiográfica para que ustedes vayan viendo imágenes y se vayan acostumbrando a ver y la interpretación del electrocardiograma, que creo que es lo más importante para ustedes al momento de que vean a un paciente. Y la clínica, que siempre lo más mandatorio para cualquier patología es la clínica que debemos basarnos. Entonces, o si tienen alguna duda más, vamos a seguir todavía esperando sus dudas y si no, nos vemos el día sábado, por favor. Muchas gracias a todos. Bien, si existe alguna pregunta, es el momento, por favor. Y si no, también quisiera consultar, doctor, la clase del día sábado la vamos a mantener en la mañana o en la tarde nomás. Sí, por la mañana estaría bien, doctor.
Ya, perfecto. Entonces, en el horario habitual, a las 9 en punto de la mañana, nos vemos el día sábado. Está bien, doctor. Muchas gracias. Nada más por ahora. Buenas noches a todos los participantes y nuevamente muchas gracias, doctor. Buenas Muchas noches. gracias. Gracias. Hasta luego. Buenas noches a todos. Gracias, doctora. Hasta luego. Buenas noches.